Sí, señor presidente. A ver, el primero de ellos tiene que ver con volver a imponer en Colombia el impuesto de remesas. El impuesto de remesas fue un impuesto que existió hasta hace relativamente poco. Es un impuesto el que se está proponiendo es del 10%, que grava las utilidades de la inversión extranjera directa si se saca del país. O sea, es un impuesto que apunta a que las utilidades que hagan los inversionistas extranjeros en Colombia, esas utilidades se reinviertan en el país. Repito, eso existió hace mucho tiempo y en mala hora se desmontó. La importancia de este impuesto yo diría que tiene que ver con dos frentes. El primero es que cada vez más se igualan las remesas de las utilidades de la inversión extranjera directa con la inversión extranjera directa. Ya ha habido incluso años en que es más lo que sale del país por cuenta de la inversión extranjera que lo que le ingresa. No olvidemos que cada inversión extranjera representa una especie de dolarducto por el cual se va pues la riqueza que se crea en Colombia. Entonces lo que determina en la propuesta es que se regrese a un impuesto de remesas del 10%. Esto tendría otro aspecto positivo, y es que luego de estudiar las cifras que hoy nos entregó el Ministerio de Hacienda, para mí está claro que este proyecto de reforma tributaria está desbalanceado. No es cierto que sea neutral. Las propias cifras que entrega el Ministerio dice que el año entrante habría un ingreso menor al fisco por 500.000 millones de pesos, que se volvería de unos 700.000 millones de pesos para el año 2016. Pero con esta advertencia, cuando uno mira cuidadosamente las fuentes de ingresos que reemplazaron unos que no aparecieron por las modificaciones en el proceso, descubre que están apareciendo unas cifras que no son creíbles, señor ministro, se lo digo con toda claridad. Que por ganancia ocasional se vaya a recoger 1.5 billones de pesos, pues yo pienso que esa es una cifra más sacada de lo que uno quisiera, ¿no? De lo que usted quisiera que sucediera, pero uno ve por dónde se pueda demostrar. Que el recaudo por facilidades de pago vaya a ser de 900.000 millones de pesos, senadores, yo diría que tampoco es creíble, o por lo menos no se ve cómo se sustenta eso. Y lo mismo con el recaudo por normas antievasión de 650.000. Esto que he mencionado, senador Sánchez, vale 3,5 billones de pesos. Y yo digo que no debe ser así. Esto que se presenta, a mi juicio, inflado, que ni siquiera aparecían como fuentes de ingreso importantes en los orígenes de las reformas tributarias. Increíble, señor ministro, que ustedes puedan creer en serio en estos datos cuando no los plantearon desde el principio. Pero esto además tiene otra complicación, y es que hoy, por razones de gasolina, se votaron 400.000 millones de pesos de más de descuadre, porque los 230.000, senador Camilo Sánchez, no están incluidos aquí. O sea que hay que sumarle a los 400.000. Sí, sorprendente, pues no están poniendo cuidado, pero ¿cómo hacemos, no? Me imagino que se va a pupitrear después sin ninguna consideración, pero bueno, yo cumplo con mi deber de plantear una cosa que creo que es razonable y que el Senado debería votar positivamente, porque es positivo presionar para que las utilidades de los inversionistas extranjeros no se vayan de Colombia, y porque es positivo generarle ingresos al fisco por cuenta de una cosa que no le hace ningún daño al país y serviría para tapar el roto enorme que está dejando la reforma tributaria. Ese es su segundo artículo. No, ese es el primer artículo. Sí, este es un artículo, señor presidente, que señala la importancia de gravar los dividendos. Yo podría discutir si la tasa que estamos proponiendo es o no es. Es una tasa también progresiva, porque yo pienso que en general todos los gravámenes deben ser progresivos. Entonces está planteada, dependiendo del nivel de los dividendos, una tasa. Esto ya el ministro pues lo ha señalado como inconveniente. Yo pues tengo que explicar que no comparto el criterio del señor ministro. Empiezo por dejar esta anotación. Oigo al ministro decir que es que aquí las empresas van a pagar renta del 34%, pero esa información oculta que se les eliminaron los parafiscales.
Entonces ya estoy viendo cómo se configura el asunto. Se hace una reforma tributaria, se les disminuye el impuesto de renta en 8 puntos, se transfieren para fiscales al CRE y entonces ahora nos dicen que siguieron tributando el 34% y se esfumaron 8 millones del fisco nacional y además les quedamos debiendo el favor. Luego, no es cierta la tesis principal del ministro de que es que los acabamos de gravar y ahora los vamos a gravar aún más. No, se les disminuyeron los costos a las grandes empresas en Colombia por 8 billones de pesos, si se hace la cuenta completa del DRE, de los parafiscales y del impuesto del 33 al 25%. En segundo término, es obvio que si yo tengo una estructura tributaria inequitativa como es la colombiana y todo el mundo lo sabe, tengo unas empresas que tienen unos descuentos tributarios del orden de 8 billones de pesos al año y eso lo mantiene la reforma, pues es razonable que a inmensos inversionistas propietarios de esas empresas se les cobre un impuesto de acuerdo con sus dividendos. Aquí estamos hablando de rentistas de capital que ganan unas sumas astronómicas. Algo también explica el estudio de la Contraloría y es que lo inequitativo de la estructura tributaria colombiana que se agravó esta vez tiene que ver con que las rentas de trabajo se castigan durísimo, pero las rentas de capital, y ahí están los dividendos como una parte del fenómeno, no se castigan. En Estados Unidos y en otros países existe el impuesto de renta a las empresas y existe el impuesto de dividendos y nadie alega que esa es doble tributación. No, son cosas completamente diferentes y son... Sonido del senador Robledo. Y son necesidades de un país que está escaso de tributos. Yo no entiendo cómo se atreve el señor ministro a decir casi que aquí nos sobra la plata cuando tenemos un déficit estructural de las finanzas públicas. También lo dice la Contraloría, cuando tenemos la miseria y la pobreza y las necesidades de Colombia, entonces el ministro nos diga que cuidadito con tocarle un pelo al gran capital transnacional, porque es que eso no se necesita. No, ministro, aquí la gente se está muriendo de hambre, de falta de educación, de falta de salud. Con ponerle un impuesto de dividendos a un gran magnate no le va a pasar nada, y en cambio esos recursos sí podrían ser importantes para mil necesidades que tienen los colombianos. Gracias, señor presidente.